Espíritu Santo, pido tu presencia una vez más, Señor. Que tú te manifiestes con poder, con autoridad, como solamente tú la tienes. Señor, que establezcas el reino del Padre y del Hijo en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Que vengas llenándolo todo, saciándolo todo. Que tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, como lo has hecho desde el principio de la creación. Que se manifieste en esta hora y en este lugar, así como lo profetizaste en la noche, en ese sentir profético. Señor, que habitaremos en ti y tú habitarás en nosotros. Espíritu de Dios, muévete, llénalo todo y sé tú el que dirija, Señor, esta reunión como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy quiero presentarte y hablarte de un amigo que tenemos, que es nuestro Espíritu Santo. Amén. Como cristianos a veces no tenemos la idea completa en qué creemos, en quién creemos. Decimos Dios y Dios lo abarca todo, pero de repente estamos orando y oramos en el nombre de Jesús y luego hablamos al Espíritu Santo. Entonces no entendemos o no tenemos en nuestra cabeza el razonamiento completo de quién es Dios. Pero hoy yo te quiero mostrar esta porción de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La predicación tiene por título: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hablamos de Él, pero no todos le conocemos. Y hoy quiero que tú le conozcas. Hoy quiero que tú salgas de este lugar sabiendo que el Espíritu Santo está en ti y que le conoces. Amén. La palabra Espíritu Santo viene del hebreo ruaj, ruaj, y del griego neuma, que significan soplo, espíritu, aliento, viento, hálito de vida. Eso es el origen de la palabra Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Cuando dice Espíritu en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vas a encontrar ruaj. Si pueden poner orden los sugieres, por favor, y apagar las luces de atrás para que no haya distracción. Quiero su atención aquí. Esto es importante. Y siempre la predicación es importante. Y es importante que como padres controlemos a nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor. Que no tenga que venir el ujier a decirte: pon orden con tu hijo. Sabemos que son niños y por eso los niños pequeños pueden entrar aquí. Los niños más grandes tienen su salón aquí. Pero los de la tribu necesito que pongan atención, porque ustedes ya están recibiendo alimento que va a marcar su vida. Entonces, si tú tienes hijos de la tribu, dile: pon atención, esta palabra es para ti. ¿Ok? Gracias. Cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento la palabra Espíritu de Dios, en la raíz es ruaj, ruaj Elohim, el Espíritu de Dios. Y vamos a encontrar más veces en el Antiguo Testamento dicho el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, que el Espíritu Santo, pero se refiere al mismo Espíritu. Comprendemos eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, los que vinieron al curso de la Biblia se acuerdan, está escrito en griego y es la palabra neuma, pero ahí ya se usa más junto a la palabra santo. Neuma, Espíritu Santo. Y sabemos que la santidad proviene solamente de Dios. Amén. Nadie puede ser santo por sí mismo. Nadie. Aunque te vayas de aquí a Bacuashi o a Magdalena de rodillas, eso no te santifica. Lo único que te santifica es el poder de Dios en tu vida. Amén. El Espíritu Santo habitando en ti. Porque Él es santo y por lo tanto, al habitar el Espíritu Santo en ti, la santidad llega a ti. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Muchas veces se dice es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? ¿Quién es la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Si creciste en la Iglesia Católica, lo aprendiste con la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, no son personas independientes, es un solo Dios. ¿Es algo confuso? Sí, porque nuestra capacidad humana no tiene
la capacidad para entender las cosas divinas y eternas. No todas, algunas sí se nos han revelado. Pero lo que sí entendemos es que el Espíritu Santo es la presencia de Dios activa en la tierra y en nosotros. Amén. Entendamos algo. Dios Padre, dice Isaías 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Jehová está en el cielo, el Padre está en el cielo. Amén. Reinando, Padre creador, el creador del universo, el que sopló el hálito de vida, el que te dio vida, el que formó al hombre, el que dijo hágase la luz, el que dijo sepárese las tinieblas, el que dijo haya aguas, el que dijo haya... Ese es Dios sentado en el cielo y la tierra como estrado de sus pies. Amén. ¿Quién es el Hijo? Es Dios que no escatimó ser Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y de siervo. Amén. El que nació, el que murió, el que resucitó, el que ascendió al cielo y volverá. El Hijo, Jesús. ¿Vamos comprendiendo? Dígame que sí. O lo repito todo. El Espíritu Santo, habla Marcos 16:19, dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando hablamos de Jesús, hablamos que Él ahorita ¿dónde está? En el cielo, a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, porque abogado tenemos ante el Padre, dice la palabra. Dios Padre en el trono, el Hijo a la diestra, intercediendo por ti y por mí. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre ha estado en el mundo. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra. El Espíritu Santo es lo que ahorita tú experimentaste, la presencia que tú sentiste, eso que sientes que hay ese escalofrío. Cuando nosotros decimos la presencia de Dios está aquí, hablamos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. No viene el Padre, aún no viene el Hijo, Él volverá. Pero lo que está aquí y en ti es el Espíritu de Dios. Amén. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Ay, viene muy teóloga la pastora. Necesito que entendamos, que no solamente sintamos, porque estamos acostumbrados a sentir bonito, a sentir el Espíritu Santo, pero no podemos discernir con nuestra mente quién es el Espíritu Santo. Amén. Mira, el Espíritu Santo ha estado en la tierra desde el principio, desde antes de la creación, y lo dice Génesis 1:2. Te voy a volver a mandar a la clase. Génesis 1:2 dice, desde el 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice: y Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Todavía Dios no había puesto el orden en la tierra, no había creado al hombre, todavía no había hecho a los animales y la vegetación. Y el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. Amén. Él ha estado aquí desde el principio. Y mira qué impresionante que el Espíritu de Dios, dice, se movía en medio de las tinieblas, en medio del caos, en medio de lo que estaba vacío y desordenado. Porque muchos creemos que tenemos que poner orden en nuestra vida para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Pero el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ti aun cuando tu vida está desordenada y vacía.
Por lo menos es lo que hizo conmigo. Y es lo que hizo con la creación. Él no va a esperar a que tú te transformes y seas santo por tu propio esfuerzo para venir sobre ti. Al contrario, Él viene sobre ti para que tú seas santo y dejes de esforzarte en Él. Que sea Él el que te dirija. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hace lo mismo que hizo en la creación. Se mueve, aun cuando en tu vida hay desorden, aun cuando estás vacía, aun cuando hay huecos en tu corazón, aun, te voy a decir algo bien fuerte, cuando hay pecado. Porque dice que el Espíritu se movía por encima de las aguas. No dice que el Espíritu Santo estaba adentro, dice que movía por encima. Y tú y yo podemos quedarnos conformes con que el Espíritu Santo se mueva por encima, pero el Espíritu Santo quiere habitar en ti. Él no se quiere conformar en que esté ahí como una paloma revoloteando, bebé. Quiere posar en ti y en los tuyos. Quiere vivir en ti. Quiere ser derramado en ti. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que siempre está con nosotros. Es el que se mueve en ti a pesar del desorden y del caos. Sin importar cómo está tu vida, Él sigue moviéndose en ti. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si nosotros buscamos la Biblia de principio a fin, vamos a ver que Él siempre estuvo manifiesto, que Él siempre estuvo actuando. Pero déjame te digo, no sobre todo, sino sobre ciertas personas. Él venía sobre algunos hombres, ¿para qué? Para cumplir un propósito. Él venía y posaba y entraba en alguna persona, ¿para qué? Para que cumpliera su propósito en la vida, la misión que Dios tenía para él. ¿Cuántos de nosotros tenemos propósito? Si tú estás aquí es porque tiene Dios propósito en tu vida. No es casualidad. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a sanar tu corazón. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Consolando. En el nombre de Jesús te bendigo. Te bendigo. Capacita a algunos hombres para cumplir la visión que Dios tiene, el propósito que Dios tiene. O sea, Él no posaba sobre todos, sino sobre ciertos privilegiados de ser llenos del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. Vamos a ver ejemplos. Vamos a irnos al Éxodo 31. Éxodo 31, del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Ahora me espera porque yo no. Ahí está. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, ¿cómo se dirá? Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar con oro, con plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, el Espíritu Santo vino y visitó a este hombre Bezaleel y
le dio capacidades para poder cumplir la misión. Él tenía que hacer el tabernáculo de reunión. Entonces lo capacitó en toda clase de arte, le dio habilidades, le dio ciencia, sabiduría artísticas para construir el tabernáculo. Déjame te digo, las habilidades que tú tienes es porque el Espíritu Santo te los ha dado. Y tú dices, yo nací con esta habilidad, pero el Espíritu Santo te las activa. Ha habido gente que me dice, ay, pastora, qué artística es, ay, qué bonito pone la iglesia, ay, esto. No es don mío, es de que viene de lo alto. ¿Para qué? Para cumplir esta misión. Porque Dios te capacita, porque el Espíritu Santo te capacita para que cumplas el propósito en la vida. Tienes propósito, tienes una misión. Y el Espíritu Santo te capacita para cumplirla. Este es un ejemplo, mira qué fuerte, que lo capacitó. Y a veces pensamos que la capacidad del Espíritu Santo es nada más para que nosotros prediquemos la palabra. Pero no, se necesita estar lleno del Espíritu Santo para poner este piso tan divino. Y aquí andábamos alabando a Dios, dándole. En la noche de antenoche, no sé qué día fue ya, pero teníamos que lavarlo con un neutralizante. Y ese neutralizante tenía que durar 10 minutos y luego lo teníamos que enjuagar. Y mi esposo y yo, que nos las creemos bien salsas, dijimos, tú y yo lo hacemos, y nos vinimos y empezamos a limpiar. Y apenas llevamos esta parte cuando ya teníamos que enjuagar la otra y no habíamos terminado de enjuagar esta. Entonces dije, no podemos. Y eran como las 10:30 de la noche y le habla a Daniel y le habla a Roberto, esposo de Iris. Y dice, vengan a ayudarme y se dejaron venir. Y ahí andamos entre los 4, trapeando rapidito, uno lavaba, otro trapeaba, otro llenaba. Y ahí andamos echando el agua para afuera. Un escándalo que traíamos a la 1 de la mañana aquí. Y dijimos, si nos va bien, si nos queda bonito, vamos a poner una compañía que se va a llamar Redefundum. O sea, Roberto, Fernando, Maite y Daniel. Redefundum. ¿Qué hace Dios? Tú pones la disposición y Él te capacita para el trabajo. Y el trabajo no solamente es predicar, y el trabajo no solamente es la alabanza, el trabajo también es poner un piso. El trabajo es lo que llegaron haciendo los sugieres, limpiando sillas. Eso es que Dios te capacita para la obra, para que cumplas tu propósito. ¿Están conmigo o no? Ya se me fueron. Otro ejemplo, Moisés. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, entonces pudo guiar al pueblo de Dios. Y hubo un tiempo que era tanto trabajo que va con Dios y se queja y le dice, es que ya no sé qué hacer con tu pueblo. Y le dice, tráete a 70 hombres, ancianos, y voy a poner el mismo espíritu que puse en ti, lo voy a poner sobre ellos para que ellos te ayuden a hacer la obra. Nosotros necesitamos esos 70. Que el espíritu que Dios puso en nosotros ahora sea sobre ti para cumplir la obra que Dios tiene para Cananea. Dios va a hacer grandes cosas en Cananea. Hay tragedias que suceden, hay cosas que no quisiéramos ver en la ciudad, pero Satanás no va a ganar. El Señor se va a exaltar. Y Dios nos está abriendo puertas. Y como iglesia tenemos que capacitarnos primero, llenos del Espíritu Santo, y después con disposición y conocimiento para servir a la ciudad. Dios nos está llevando a hacer algo por la ciudad. 3 mujeres en el mes se quitaron la vida. Y esto no es una estadística, es una realidad que duele el corazón. Y tú y yo como iglesia no podemos quedarnos sentados. No podemos no hacer nada cuando el propósito de Dios es que tú seas la sal y la luz del mundo para esas personas que están en depresión y en ansiedad.
que a donde quiera que tú vayas seas portador del Espíritu Santo y puedas predicar la palabra con autoridad, con denuedo y sobre todo con amor. Nosotros necesitamos esos 70, y si son más, mejor. Pero necesitas ser revestido del poder de lo alto. Otros ejemplos que tengo fueron los jueces. Si seguimos avanzando en la Biblia, vemos a los jueces. Dice en Jueces 3, 9, 10. Me apagaron la cámara aquí, la pantalla aquí. Lo voy a tener que buscar. Jueces, capítulo 9. No, perdón. Capítulo 3, verso 9. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Luego dice, el verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó a sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria. Dios levanta un hombre, Otoniel. Viene el Espíritu Santo sobre él y él puede libertar al pueblo de sus opresores. El día que tú seas lleno del Espíritu Santo, Dios te va a usar para traer libertad. Aquellos que están siendo cautivos en sus pensamientos, en su corazón, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de soledad. Porque si el Espíritu Santo pudo hacerlo en Otoniel, también puede hacerlo en ti y en mí, porque es el mismo Espíritu. Jueces 6, 34. Más adelantito ahí dice: entonces el Espíritu de Jehová, otra vez Ruach Elohim, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés. Bueno, ahí podemos seguir leyendo toda la historia, pero lo que sucedió es que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, él pudo ganar la batalla. ¿Cuántos tienen batallas? ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos necesitan una victoria en su vida? Necesitas el Espíritu Santo, porque si Dios lo hizo en Gedeón, también lo puede hacer contigo. Y vino el Espíritu Santo y visitó y estuvo y se movió sobre Gedeón, y Gedeón pudo liderar al pueblo y ganar una batalla contra solo 300 hombres. ¿Están conmigo? Seguimos, Jueces 11, 29. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Quién fue Jefté? Otro hombre que Dios usó para traer libertad a su pueblo. Cuando el pueblo se rebelaba, Dios levantaba hombres, los llenaba de su Espíritu Santo y los usaba para que fueran libres, para que volvieran a Dios. Amén. La historia de Jefté es una historia muy fuerte. Léanla para que no anden haciendo votos nomás porque sí. Más adelante, Jueces 14, 6. Voy un poquito rápido porque es mucho. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué pasó? Conocemos a Sansón, la historia de Sansón, el hombre más fuerte, pero no nació siendo el hombre más fuerte.
sino cuando vino el Espíritu de Dios, Él tuvo la fuerza para con sus propias manos destruir un león. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él te fortalece. ¿Cuántos necesitamos ser fortalecidos? ¿Cuántos necesitamos la fuerza de Dios para ganar nuestras batallas? Cuando el Espíritu de Dios viene, fortalece, fortalece. Y con tus propias manos tú puedes vencer a tu enemigo. Con tus propias manos, no dice con armas, aunque Dios nos ha dado muchas. Con tus propias manos. Estos son ejemplos de algunos de los hombres que Dios levantaba con poder, con fuerza, para concederles victoria. Cada vez que el Espíritu Santo venía sobre ellos, cada vez que el Espíritu Santo les visitaba. Te puedo dar unos ejemplos más, pero estos no fueron hombres comunes, fueron hombres que Dios levantó como reyes. Y vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos en el orden de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Este Saúl, un joven, un hombre común, pero dice el verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿con qué? Con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mira lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Tu vida es transformada. No hay transformación si el Espíritu Santo no habita en ti. Por más que te esfuerces, por más que vayas a Alcohólicos Anónimos, por más que vayas con el psicólogo, si el Espíritu Santo no está en ti, no va a haber transformación en tu vida. El único que tiene el poder para transformarnos es el Espíritu de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la administración, a través del conocimiento, a través del convivio entre los hermanos. Es importante el convivio entre los hermanos. Dice: y serás mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él y dejó de ser un simple hombre para convertirse en el primer rey de Israel. Cuando Dios viene a tu vida, cosas poderosas suceden. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ti, Él te promociona, Él te levanta, Él te lleva a lugares que con tus propios méritos jamás podrías alcanzar. He aquí un ejemplo. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Mira, aquí ya no nomás hay una visitación, no nada más para un momento, no nada más para una misión, sino que dice que a partir de ese día el Espíritu de Dios estuvo sobre David. O sea que David siguió caminando todos los días de su vida en la presencia de Dios. No fue una visitación, el Espíritu Santo le acompañaba a donde quiera que él iba. Porque dice: de ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros? Amén. ¿Y qué pasó? Pasó de ser un simple pastor a convertirse en el rey ungido, en el rey que Dios promocionó. Dos hombres que fueron reyes, pero que fue necesario que el Espíritu de Dios viniera sobre él.
Hay mucha gente ahorita en cargos políticos. Hay mucha gente en lugares de autoridad y a la vez no ejercen autoridad. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios no está sobre ellos. Si nosotros tuviéramos un presidente lleno del poder de Dios, otra cosa cantara, otro gallo cantara, dicen por ahí. Que nuestras autoridades sean llenas del Espíritu Santo. Esa debe ser una de nuestras oraciones como iglesia. Nos conviene. Y más adelante habla de los profetas. Todos los profetas, para poder profetizar, para poder escribir los libros, fueron llenos del Espíritu Santo. Isaías, Ezequiel, Miqueas, cada uno de los profetas, la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo para poder profetizar. Ninguno profetizó por sí mismo, sino el Espíritu de Dios hablaba a través de ellos. Eso es el profeta. Hombres capacitados por el Espíritu Santo para cumplir una misión. Venía el Espíritu Santo, se movía, los visitaba y el hombre podía cumplir su propósito en la vida. Pero qué privilegio tienes, iglesia. Vamos a irnos a Joel. El libro de Joel, capítulo 2. Dice, está chiquito ahí, búsquenlo. Jesús bien cómodo, nomás le pone ahí la cita y ya se le aparece allá, ¿no? Dice el verso 28 del capítulo 2, y pongan atención en eso porque dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. No dice sobre un hombre, no dice sobre un rey, no dice sobre un profeta. Dice sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el acceso que tú y yo tenemos al Espíritu Santo, que aquella generación no tuvo. Aquella generación, solo hombres escogidos por Dios fueron llenos del Espíritu de Dios. Pero dice esta profecía Joel, después de esto derramaré mi espíritu, y dice, y sobre toda carne, no solamente sobre reyes, no solamente sobre profetas, sino también sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y ancianos, sin distinción, sobre siervos y siervas. Como dirían por ahí, como ciudadana y ciudadano, ¿no? Hombres y mujeres, jóvenes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. No una vez al año, no nada más en el encerrón, y salir una vez llenos de poder. Gloria a Dios por aquel día que salieron y oraron y vieron milagros y oyeron testimonios del poder de Dios. Pero no puedes vivir en una visitación, tienes que habitar en la presencia de Dios. No hay pretexto para los ancianos. Y tenemos ancianos que adoran hermoso en casa. Y don César Brillas, y don Miguel acá. Hombres de ejemplo, llenos del Espíritu de Dios. A mí me encanta ver a don Miguel adorando. No me importa los demás que no adoran, yo estoy concentrada en que él está adorando. Se está uno desbaratando acá en la alabanza, y luego veo aquí mis ojos. Adoren a Dios con libertad. Nadie los va a juzgar. Allá bailaban la shona y no sé qué más. Y ahí andan con los videitos grabándose y son incapaces de lavar
Levantar las manos para alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, mover las manos, mover los piecitos. ¿Para qué se los dio Dios? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? Esto era una profecía anterior a Cristo. ¿Sabes en cuáles días? En los días en los que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles eran aquellos días que el profeta Joel estaba anunciando? Cuando viniera Cristo y nos revistiera del poder de lo alto. ¿Cuáles son los días que está profetizando? Los días en que Cristo dijera: me tengo que ir, voy al Padre, pero no se van a quedar solos, voy a dejar un consolador. Y el consolador viene a consolar. Y el consolador es el Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de consolarte. Yo no tengo la capacidad de consolarte. El pastor tampoco tiene. Tus amigos, tu familia te pueden abrazar y lo han hecho, pero no tienen el poder de consolarte, porque consolador solo hay uno, y es el Espíritu de Dios. Cuando Él viene sobre ti, aunque duela, ese dolor va a ir cediendo, va a ir cediendo, va a ir cediendo, y volverás a reír. Y vas a dejar de cuestionar algo que no vas a entender, porque cuando el Espíritu Santo viene, no comprendes, no más sabes lo que sientes. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias. La paz que sobrepasa entendimiento. Y esa paz no cuestiona, esa paz se recibe. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es Jesús hablando. Y está hablando a los discípulos. Ya había muerto, ya había resucitado. Es poquito antes de que Él ascienda a la diestra del Padre. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mira lo que pasó después. Vámonos al libro de Hechos. Hechos 1:8. Si pueden subir las de la alabanza, por favor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero luego dice en Hechos 2, Hechos capítulo 2 es el que vamos a leer, verso 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estamos aquí? Como este hermoso piso, unánimes juntos. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Ruach, viento, soplo, hálito, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban haciendo nada, ni siquiera estaban orando en ese momento. Estaban sentados. ¿Cómo están ustedes? Qué a gusto, ¿no? Dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y lo dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron, ¿qué estamos viendo aquí?
el cumplimiento de aquella profecía que años anteriores se había dicho. ¿Qué estamos viendo aquí? Que se llegaron aquellos días. Y ¿sabes qué? Tú vives en aquellos días. Tú no vives en los días donde el Espíritu de Dios se manifestaba en una persona. Tú vives en el tiempo y en la temporada del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Tienes poder, iglesia. Tienes poder. Tienes autoridad. ¿Y sabes qué? No estamos caminando en ese poder. Vivimos temerosos. Tenemos temor de lo que viene. Tenemos temor del pasado. Tenemos ansiedad. Pero el Señor te dio una promesa de la boca de Jesús, no de los profetas, de Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne aquí en la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Y esto me encanta. Él no quiere visitarte. Él no quiere una visitación. Él no se conforma a una visitación. Él quiere que tú seas una habitación. Él quiere reposar en ti. Dijo Pablo, que no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta, y lo decíamos ahorita en la alabanza, no es este lugar. Este lugar es cemento, este lugar es lámina, este lugar es bloque. Es este lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar. Que a donde quiera que tú vayas, Él también vaya. Como fue con David, así vaya contigo. Que el Espíritu Santo haga morada en ti. No solamente un momento de, ay, aquí estoy, sí, Señor. Eso es una manifestación preciosa del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre ti? Hay transformación. Eres mudado en un nuevo hombre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, las cosas del mundo ya no te atraen. Son vanas. Así es como distingues que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Cuando dejas de añorar el pasado. Cuando dejas de querer revivir quien tú fuiste. Cuando las cosas de allá afuera te son indiferentes y tú dices, yo tengo plenitud en Cristo, no necesito hacer eso. Porque un cristiano deja de hacer tantas cosas por religión. Si lo haces por religión, hermano mío, estás equivocado. Dios no quiere rituales. Porque un cristiano es transformado porque habita el Espíritu Santo de Dios en él. Y cuando habita la presencia de Dios en ti, tú no quieres que Él se vaya. Tú encuentras plenitud. Ayer fuimos a una piñata y me encontré una prima que hace rato que no miraba. Y me dijo, es que tengo 3 meses sin venir a Cananea, no vive aquí. Y me dice, le dije, ¿estás trabajando? No, estoy sirviendo en un ministerio. Y quiero platicar contigo, me dice, porque tenía depresión, tenía ansiedad, tenía muchas cosas. Pero ahora siento algo que me avivó. ¿Verdad que sí, Isa? Cuando Dios viene, lo transforma todo. Te da esperanza, te da motivo. Y puedes estar de duelo, sí, y llorar y sufrir, porque el duelo duele. Pero como está el Espíritu de Dios en ti, la fuerza viene de Él. Él te levanta, Él te reconforta, Él te sostiene, Él te mantiene. De Él viene y de Él dependes. Toda esperanza está en Dios. No pongas tu esperanza en el hombre.
El hombre falla. Los hombres fallamos. Tu esperanza es Dios. Y Él va a usar a mucha gente para proveer, para suplir toda necesidad. Gente que ni siquiera te imaginas, porque tú no dependes de un hombre, dependes de Dios y de la obediencia de aquellos a que Dios le diga ve. Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Deja de sentirte poca cosa. Deja de sentirte insuficiente. Es que yo ya pasé de moda, yo ya no estoy en la alabanza. Yo ya. El llamado es el mismo y es irrevocable. El llamado es el mismo y es irrevocable. Un solo temor debe habitar en tu corazón. Y es el temor que tuvo David. Salmos 51, 11. Salmos 51, 11. David había pecado después de haber habitado en la presencia de Dios, de haber caminado en la presencia de Dios. David se había equivocado como nos equivocamos muchos de nosotros. Porque decía el pastor ahorita, nadie hay perfecto. Nadie hay perfecto. Caminamos a la perfección, que es Cristo. Pero este temor y esta oración estaba en el corazón de David, y es la oración que tú debes hacer y tener en el tuyo. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta es la verdadera dependencia. Depender de Dios en toda situación, en todo momento. Tú no dependes del pastor, tú no dependes de un líder, tú no dependes de tu marido, tú no dependes del trabajo, tú no dependes de tus fuerzas. Tu única dependencia debe ser aquel que tiene el poder de transformar tu vida, al Espíritu de Dios. Iglesia, no te puedes conformar con una visitación. Él quiere hacer una habitación en ti. Él quiere ser el que habita en ti. Ponte de pie conmigo, por favor. Y esta palabra no es solamente para ti. Esta palabra es también para mí. Porque confieso delante de ustedes que en las prisas, en el afán, en el servicio, he dejado a un lado el Espíritu de Dios. Pero Él es tan fiel que vuelve a buscarme. Él es tan fiel que vuelve a visitarme. Y Él es tan fiel que aún habita en mí. Por su fidelidad, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Porque te puedes apartar, te puedes enfriar, como decimos como cristianos, pero Él vuelve y te alcanza. Él vuelve y te alcanza. Porque habita en ti.